Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Hoy vamos a recuperar una sección que siempre me encanta, que quizás no tenga tantas visualizaciones en el canal, pero el fútbol histórico es algo de lo que siempre me alegra hablar, recordando mundiales, Eurocopas, torneos extintos como la Recopa de Europa, equipos míticos, champions particulares, en fin, recordando un montón de cosas. Y hoy vamos con el Mundial de México 86, un mundial que es de los más recordados de la historia, por ese triunfo de Argentina liderado por un gran Maradona que hizo 5 goles y 5 asistencias durante el torneo, actuación que luego hace no mucho, en 2022, Messi casi que superaría con 7 goles y 3 asistencias, que han sido las dos actuaciones más destacadas de la historia de los mundiales, junto a la del Pelé en 1970, donde hizo 4 goles y 6 asistencias. Y bueno, pues un mundial en México que fue súper interesante, con grandes partidos, con una buena España que cayó en cuartos ante Bélgica, pero que venía de una exhibición ante Dinamarca con 4 goles de Butragueño, con una Alemania competitiva que cuando parecía tener perdida la final llegó al límite a Argentina hasta el final, y con la verdad bastante buen torneo y bastante disfrutable. Vamos a dejar algunos datos. En primer lugar, este era un mundial que estaba destinado a jugarse en Colombia, pero Colombia tuvo que renunciar a la organización del torneo en 1983 por la falta de infraestructuras y la imposibilidad de asegurar, bueno, pues nunca mejor dicho, esa seguridad ciudadana. Y Colombia era un país bastante conflictivo en los 80 y los 90, no hace falta decir por qué. Bueno, pues decantó por la candidatura de México, por delante de Estados Unidos y Canadá, que también querían organizar el Mundial, y era la primera vez en la historia que se repetía sede en un Mundial, en México 70 y México 86. La fase de clasificación se disputó entre el 31 de mayo y el 29 de junio del año anterior. 22 plazas había disponibles, ya que el campeón Italia, vigente campeón de 1982, y la anfitriona México pues tenían plaza directa. Y bueno, pues el resto de 22 selecciones se tenían que pelear por esas plazas. Era mundial todavía de 24 equipos. Algunos de los partidos más destacados de la fase de clasificación fue un Perú-Argentina en junio del 85, donde el peruano Reina, en un triunfo de Perú sobre Argentina, fue de los más destacados. Maradona llegó a decir de ese partido, por su marcaje tan pegajoso: aquel muchacho me siguió hasta el baño. Una cosa de loco viejo. Perdonad por mi acento argentino, no es especialmente bueno. El de nuestro colaborador Darío siempre es mejor. Y bueno, pues un torneo que se disputó, como decía, en México. Se eligieron hasta 12 sedes, 2 en Ciudad de México, el imponente Estadio Azteca con capacidad para 115.000 espectadores, y el Olímpico Universitario. También 2 sedes en Guadalajara, el Campo 3 de Marzo y el Jalisco, que tenía capacidad para casi 70.000. En Irapuato, el Campo Sergio León Chávez. En León, el Campo Nuevo. Estos eran de los más pequeños, junto al Tecnológico de Monterrey. También en Monterrey había una sede un poco más grande, el Universitario. El Neza 86 en Nezahualcóyotl, hay complicado decir esta ciudad mexicana. El Cuauhtémoc de Puebla, con casi 50.000 espectadores, la Corregidora de Querétaro y el Nemesio 10 de Toluca. Estas eran las sedes. Y también, bueno, pues decir que España le costó clasificarse de forma directa, evitando la repesca, en un grupo complicado, con Gales, Escocia e Islandia, por la época buenas selecciones, y donde llegaron a perder tanto en Reykjavik, en la capital islandesa, como en Glasgow. Y bueno, pues una Copa del Mundo que fue bastante identificable por su logo, por su mascota Pique, que era un futbolista con un sombrero mariachi y unos tonos muy característicos de México. Esa pelota azteca, ese balón azteca 86, que es de los más recordados. Y luego también un mundial, al igual que en 1970, marcado por la intensa calor y por campos que superaban los 2.000 metros del nivel del mar. Y bueno, vayamos a los partidos. El partido inaugural fue un Italia-Bulgaria el 31 de mayo del 86, donde, bueno, pues en el Azteca de México, con capacidad para 115.000, fueron unos 96.000, empataron tanto Bulgaria e Italia a 1, gol de Altobelli para Italia, de Shirakov para Bulgaria. Argentina en su debut le ganaría 3-1 a Corea del Sur, este era el grupo A, con una buena actuación de Valdano, que hizo 2 goles y un tanto de Ruggeri. En la segunda jornada empataron Italia y Argentina, 2 de las favoritas al torneo, la que sería campeona Argentina y la que defendía el título, Italia. Altobelli marcó de penalti, pero Maradona empataba para Argentina. Un empate entre Corea del Sur y Bulgaria le complicaba la vida mucho a las dos selecciones. En la tercera jornada, Italia ganó 2-3 a Corea, no sin sufrir, porque tuvo incluso que adelantarse hasta 3 veces, con 2 goles de Altobelli y un gol en propia de hecho.
y Argentina, que despachó sin mucha dificultad a Bulgaria con un gol de Valdano y otro de Burruchaga. Eso era lo más destacado del grupo A. El grupo B, el anfitrión a México, que pasó como líder del grupo junto a Paraguay, Bélgica e Irak. Bélgica, que venía de eliminar a Países Bajos en la fase de clasificación, que Países Bajos era una de las grandes ausencias, esa selección que 2 años después ganaría la Eurocopa con los Van Basten, Gullit, Rijkaard, Van Breukelen y una gran generación, Koeman, y que no iría a este mundial, mientras que, por ejemplo, Yugoslavia también se quedó fuera, o Chile. En este grupo, México empezó ganando su primer partido en el Azteca, 1-2 a Bélgica, con los goles de Quirarte y de Hugo Sánchez, que era un enorme delantero. Paraguay le ganó 1-0 a Irak por la mínima. Irak debutaba en el torneo, al igual que la selección canadiense y la danesa. Y bueno, pues ese gol 1-0 para Paraguay para ganar el primer partido. Luego México y Paraguay empataron a 1 en la segunda jornada, mientras que Bélgica conseguiría ganar 1-2 a Irak con los goles de Sifo y de Claesen. 2-2 empatarían Paraguay y Bélgica en la última jornada. Irak perdería 0-1 contra México. Así que México pasaba como primera con 5 puntos, Paraguay segunda con 4 y Bélgica como mejor tercera con 3 puntos. En el grupo primero, Argentina, Italia pasaron como primero y segundo y Bulgaria sería eliminada. Pasaban las mejores terceras, pero creo que no le daba. En el grupo C teníamos a la Unión Soviética, que tenía un equipo potente, Francia, Hungría y Canadá. Canadá empezó perdiendo 0-1 ante Francia, un gol de Jean-Pierre Papin, y Unión Soviética goleó por 6-0 a Hungría en un gran partido con tantos para Yakovenko, Aleinikov, Belanov, doblete de Janenchuk o Rodionov. Tenía un equipo bastante potente el cuadro del este de Europa. Empataría ante Francia, Unión Soviética, 1-1, consiguiendo empatar el gol, en este caso de Luis Fernández, el soviético Rats, y luego Hungría le ganaría 2-0 a Canadá con bastante sencillez. En el último partido Francia goleaba 3-0 a Hungría y la Unión Soviética ganaba por 2-0 a Canadá para pues conseguir el pase. Unión Soviética y Francia, Hungría quedaba eliminada. Bulgaria, que lo he dicho antes que quedaba eliminada, no, pasó como de las mejores terceras. En el grupo D, el de España, Brasil, España, Irlanda del Norte y Argelia. Un grupo que fue más difícil de lo que parece. Empezó perdiendo España 0-1 en su partido inaugural en Jalisco, en Guadalajara, contra Brasil, con un gol de Sócrates, en un buen partido, pero que falló muchísimo la selección española. Y Argelia e Irlanda del Norte empezarían empatando a 1, en un partido también bastante abierto. Brasil le ganaría por la mínima otra vez el segundo partido, este caso Argelia, con un gol de Careca, que compartía equipo en Napoli con Maradona y que hacían una gran dupla. Y luego España le ganaría 1-2 a Irlanda del Norte por los goles de Butragueño y de Salinas en la primera parte y el tanto de Clark para los norirlandeses en la segunda. Mientras que Brasil y España en la última jornada se despacharon sin problemas de sus rivales, ganando 0-3 Brasil con un doblete de Careca y un gol de Josimar a Irlanda del Norte, y España imponiéndose 0-3 a los Toros del Desierto, Argelia, con los goles por partida doble de Ramón Calderén y un tanto de Eloy. Así que España pasaba como segunda con 4 puntos y Brasil líder con 6. Irlanda del Norte y Argelia con un punto se iban fuera. ¿Qué más tenemos? En el grupo E, Dinamarca, Alemania Federal, Uruguay y Escocia. Fue una de las grandes sorpresas Dinamarca, ganando sus 3 partidos y dando una grandísima imagen la selección danesa. Uruguay pasaría como tercera con 2 puntos, aunque no hizo una buena primera fase. Empató el primer partido a 1 ante Alemania Federal. Klaus Allofs empató el gol inicial de Alzamendi, mientras que Dinamarca ganaba 1-0 a Escocia con gol de Larsen. Alemania Federal le ganaría el segundo partido 2-1 a Escocia, con los tantos de Boller y Allofs para remontar el tanto inicial escocés. Y Dinamarca, que goleaba 6-1 a Uruguay en un gran partido. Los uruguayos marcó Francesco de penalti, pero Larsen hizo un hack-trick y luego los Soren Lerby y Laudrup Olsen tenían un equipazo de Dinamarca y le metió 6-1 a Uruguay en uno de los partidos más recordados. Y luego Dinamarca, en una rivalidad que tienen grande contra Alemania, le ganó 2-0 también en los grupos con goles de Olsen y Eriksen, mientras que Escocia y Uruguay no pasaron del empate, así que Dinamarca dominó el grupo con 6 puntos, 3 para Alemania Federal, 2 para Uruguay, que pasaba como una de las mejores terceras, y 1 para Escocia, que se iba fuera. Y luego tuvimos un grupo súper igualado y con no muchos goles en el Marruecos, Inglaterra, Polonia y Portugal. Marruecos y Polonia empataron a 0 en el primer partido. Polonia, que venía de hacerlo muy bien en el Mundial de España 82 con un tercer puesto. Portugal le ganó 1-0 a Inglaterra con un gol solitario de Carlos Manuel. Inglaterra empataría 0 ante Marruecos, que se destacó por su solidez defensiva. Y luego Polonia le ganaba 1-0 por la mínima a Portugal con un solitario gol de Smolarek, que fue un muy buen delantero.
Mientras que Inglaterra la última jornada goleó a Polonia 3-0 con hat-trick de Gary Lineker, que sería el máximo goleador de aquel torneo México 86, que luego le valdría su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Y Marruecos, que se clasificaba ganando 1-3 a Portugal con doblete de Kairi y un gol de Merri. Así que Marruecos fue líder con 4 puntos, Inglaterra con 3 segunda, Polonia con 3 tercera, pasando como una de las mejores terceras, y Portugal con 2 colista. Y bueno, pues vayámonos a los octavos de final, donde bueno, pues tenemos un torneo súper abierto que empezó con ese México 2 Bulgaria 0, única vez en los últimos 36 años que México ha pasado al famoso quinto partido. Los cuartos de final fue con ellos de anfitrión, le ganaron 2-0 a Bulgaria con los tantos de Negrete y de Servin. Primer partido que se definió en la tanda de... Bueno, no, se definió en la prórroga, esa Unión Soviética 3, Bélgica 4, que fue un auténtico partidazo, con 2-2 en el tiempo reglamentario, remontando bien Bélgica, y con una Bélgica que, bueno, pues consiguió poner 2-4, y a pesar de un hat-trick de Velanov bastante recordado para los soviéticos, Bélgica pasaría a los cuartos. Brasil, que goleaba sin piedad a Polonia en Guadalajara con los tantos de Sócrates, Yosimar, Edinho y Careca. No una selección brasileña tan destacada, pero que también tenía cierta magia. Argentina le ganó 1-0 a Uruguay por la mínima en Puebla con un solitario gol de Pasculi, en un duelo también de gran rivalidad en el Mar de Plata, mientras que Francia venció por 0-2 el duelo europeo ante Italia con un muy buen Platini que marcó un gol y le dio una asistencia a Stopira. Alemania Federal ganó 0-1 por la mínima ante Marruecos con un gol de Lothar Matthaus, el gran capitán, el futbolista del Bayern München, en el minuto 88. Y luego los últimos partidos de octavos fueron el Inglaterra 3, Paraguay 0, partido muy dominado en el Azteca con doblete de Lineker y un gol de Persley. Y España, que hizo quizás la gran exhibición de todos los octavos con ese 5-1 en una pues calurosa tarde en Querétaro, 5-1 a Dinamarca. Y eso que Dinamarca se adelantó con un gol de penalti de Olsen, pero Butragueño hizo hasta 4 goles y Goicoechea puso el quinto. Lanzó 2 penaltis en esa ocasión la selección española. Y bueno, pues fue la verdad unos cuartos de final súper emocionantes, ¿no? Porque tuvimos gran igualdad y hasta 3 prórrogas. El único partido que no acabó en prórroga fue la Argentina-Inglaterra, que dejamos para luego. Empezamos con el Brasil-Francia en Jalisco, en Guadalajara, empate a 1 en un partido súper apasionante. Se adelantó Brasil con un gol de Careca, estrelló 2 balones a los palos Brasil, pero Platini igualó. Y en los penaltis, después de una prórroga igualada, Francia tuvo más sangre fría y ganó 3-4 en los lanzamientos de penalti, fallando para los brasileños Sócrates, que era de lo mejor del torneo, y Julio César. Ni Zico, ni Branco, ni Alemão, a pesar de marcar sus penaltis, pudieron hacer que Brasil cayera ante Francia, donde solo falló curiosamente también la estrella aquel día, Michel Platini. Alemania y México empataron a 0 en Monterrey, un partido en el que Alemania, la verdad, fue al límite. Harald Schumacher estuvo muy, pero que muy bien en la prórroga, donde más apretó México. Y finalmente los penaltis fue infalible. El cuadro alemán marcó los 4, Klaus Allofs, Andreas Brehme, Lothar Matthaus y Littbarski, mientras que México solo anotó 1, Negrete, y falló los otros 2, con el arbitraje, en este caso, del colombiano, Jesús Díaz Palacios. Y también tenemos prórroga en el España-Bélgica, donde caímos en penaltis ante la selección belga después de golear a Dinamarca en octavos. Un partido donde Cheulemans adelantó a los belgas con un buen gol antes del descanso, pero Juan Señor nos mandó el partido a la prórroga. Se llegó a los penaltis, España yo creo que jugó mejor, tuvo más oportunidades, Eloy falló una ocasión clarísima que es muy recordada, y en los penaltis, pues bueno, el propio Eloy volvería a fallar, todos el resto marcarían, los Señor, Chendo, Butragueño, Víctor, pero Bélgica fue infalible y su portero, ese grandísimo portero de la época, pues volvió a parar todo, que ahora mismo no me viene el nombre, es Preud'homme, que lo paró absolutamente todo. Y bueno, pues el partido más destacado por toda la guerra de Malvinas, todo lo que tenía esa selección argentina con el conflicto bélico contra Inglaterra, y un partido que era más que un partido de fútbol, parecía sin duda una guerra en el césped. Un partido muy igualado, donde Maradona pasó a la historia por 2 goles, la famosa mano de Dios,
ese remate en un balón arriba que pelea bien con Peter Shilton y que se la cuela. Y luego, 4 minutos después, con el gol de todos los tiempos, donde dejó sentados a 6 ingleses, también al portero, y consiguió hacer ese 2-0. Gary Lineker marcaba su 6º gol del torneo, que ya no serviría de nada en el minuto 80, pero sin duda fue uno de los partidos más espectaculares. El inmortal Pelusa dejó plasmados, dejó atónitos a los 115.000 espectadores que estuvieron en el Azteca aquel día. Y la verdad, Maradona ahí hizo uno de los mejores partidos que se recuerdan en la historia de los mundiales. Mientras que en semifinales tuvimos duelos más que entretenidos y más que duros entre Francia y Alemania Federal y Argentina contra Bélgica. Alemania y Argentina ganaron por 2-0, sin encajar goles y haciéndolo bastante bien. El portero no era Preud'homme, era Jean-Marie Fiaf. Preud'homme es de otra época un poco posterior, pero Jean-Marie Fiaf también era un porterazo en Bélgica. A pesar de eso, no pudo contener a un inmenso Maradona que volvería a hacer 2 goles y que volvería a conseguir que Argentina estuviera en una final bastante tiempo después. El Diego era el auténtico líder de la selección y estaba decidido a darle la Copa del Mundo a Argentina. Y el escollo sería Alemania Federal. El Kaiser Franz Beckenbauer dirigió a Alemania a esa final con los goles de Andreas Brehme y de Rudi Völler en un partido muy completo sobre la selección francesa. Un tercer y cuarto puesto que comentamos brevemente y que ganó Francia 4-2 ante Bélgica, ante sus vecinos, con los goles de Ferreri, Papin, Gengini y Amoros desde los 11 metros, ya en la prórroga. Y en la final, pues sin duda sería una también de las más interesantes de la historia, aunque no tan buena como la que tuvimos en Qatar 2022, en ese Argentina 3, Francia 3, y que se resolvió en los penaltis para los argentinos. Argentina y Alemania Federal se veían las caras en el Azteca, con el arbitraje del brasileño Romualdo Arpifilo. Curioso que un brasileño pitara aquella final, hoy en día sería muestra de muchas sospechas. Argentina empezó muy bien el partido. Lothar Matthäus, a pesar de eso, consiguió secar a Maradona con un intenso marcaje, pero es que Argentina conseguía ponerse 2-0 con un gol de José Luis Brown del Tata en una falta lateral y Jorge Valdano en la segunda parte que ponía el 2-0. Todo muy favorable para Argentina, pero Alemania, como decía Lineker, el fútbol es 11 contra 11 y siempre gana Alemania, siempre tiene mucho orgullo. Los goles de Rummenigge y de Rudi Völler antes del final del partido pusieron el 2-2. Sin embargo, Burruchaga, aunque Matthäus estaba controlando bien a Maradona, consiguió encontrar un pase magnífico del Diego del 10 y en el 83 esa carrera Burruchaga batía al guardameta, batía en este caso a Sepp Maier y hacía el 3-2 definitivo. Así que la selección argentina ganaría ese mundial y conseguiría con ese 3-2 superar a Alemania Federal. Si vemos los 11, vuelvo a fallar en Sepp Maier, me he ido al 74. Alemania salió con Harald Schumacher ese día, con Briegel, Brehme, Körster, Eder, Bertol y Jacobs, Matthäus, Felix Magath, que era otro auténtico jugadorazo, luego Rummenigge y Klaus Allofs, mientras que luego Rudi Völler participaría con gol. También saldría Dieter Hoeneß, que para nada era malo. Mientras que Argentina tenía Pumpido en portería, el Tata Brown, Cuciuffo, Olarticoechea, Ruggieri, Batista, Burruchaga, Maradona, Héctor Enrique, Ricardo Giuste y Jorge Valdano. Mientras que luego salió Troviani, fue el único cambio. Argentina se llevaba ese mundial. Troviani, que salió por primera vez en la final, justamente. Jugó los pocos minutos, pero se proclamó campeón. Y bueno, pues un mundial que no tuvo tantos goles, 132 goles en 52 partidos, 2,5 por choque, pero no fue quizá tan brillante como otros mundiales. Y la verdad que se siguió mucho, hasta 3 millones de espectadores en las gradas durante todo el torneo. Fue un mundial súper recordado para los argentinos y bueno, pues yo creo que la verdad todo el mundo se acuerda de ese mundial 86 y siempre está bien saberlo. Y bueno, como anécdotas, errores arbitrales también hubo bastante graves. Por ejemplo, bueno, pues un gol fantasma de Mitchell ante Brasil, o la enorme actuación de Dinamarca contra Uruguay. Por ejemplo, bueno, pues toda la mística que tenía ese Inglaterra-Argentina. La Argentina de Maradona, que fue campeona en México, quizás un país donde quizás no tiene
tanto, bueno, pues tanta popularidad. Argentina no es tan querida, pero la verdad que fue un mundial para recordar. Si dejamos también algunas citas, algunas frases míticas del Mundial 86, tenemos, bueno, pues por ejemplo, las tácticas de pijama, como las llamaba Valdano, de Argentina 86. Le dijo Valdano a Gurruchaga, como un Nostradamus, que sería el que hiciera el gol. También, por ejemplo, cuando marcó Maradona el gol con la mano, que van a abrazarle, se le pregunta ¿ha sido con la mano? Y le dice en este caso a Valdano, cállate, no te rompa las bolas y celebra conmigo. Y bueno, pues luego también tenemos, por ejemplo, al hombre del bastón blanco, un árbitro, Ali Benasser, que se hizo famoso en el partido entre Argentina e Inglaterra. Bueno, pues una curiosa historia donde apareció un hombre de un bastón blanco y le habló a Valdano, cosas bastante raras. Y luego, bueno, pues también todas las múltiples supersticiones que tenía Bilardo, el técnico de Argentina, que eso da para otro vídeo. Por ejemplo, obsesionado con que Ruggeri, el cabezón, se encargara de Karl-Heinz Rummenigge. Bueno, pues también con Briegel, antes del partido le dijo que iba a ser un gran partido, sin entenderse obviamente. Un argentino y un alemán es difícil que se entiendan por el idioma. Y luego Bilardo, que los tenía siempre pues sentados en el mismo lugar del autobús, mismas rutinas y mismo compañero de habitación. Era un enfermo de las supersticiones y siempre estaba en todas. Y luego, con alguna rareza, Troviani es uno de los jugadores que solo han disputado un minuto en el Mundial. Solo 13 futbolistas en la historia de los Mundiales lo han hecho. México fue el primer país en repetir Mundial. Luego lo haría Italia, Francia, Alemania y Brasil. Argentina finalizó invicta en 2 Mundiales, el 86 y en 2006, pero en 2006 cayó en cuartos. Tata Brown, que llegó sin ninguna experiencia en clubes y jugaba en el Atlético Nacional de Medellín. Por ejemplo, jugaba un mediocampista con Argelia, Jamel Zidane, que era el tío de Zinedine Zidane. Y luego tenemos bueno, pues ese nombramiento que ya hemos dicho de Colombia para este mundial, que al final no fue posible. También está el día del 10 fatídico en Francia-Brasil. Zico ingresó con el 10 y falló un penalti en la tanda, como he dicho, y Michel Platini en su cumpleaños también falló un penalti. Marruecos fue el primer equipo africano en pasar a la segunda ronda de un mundial. Egipto participó en el 34, Marruecos en el 70, Zaire en el 74, Túnez en el 78, Argelia-Camerún en el 82, Argelia en el 86, pero solo superó la fase de grupos Marruecos, que luego hizo historia en 2022 llegando a semifinales. Y luego, en otra de las supersticiones de Bilardo, les prohibían a sus jugadores comer carne de pollo durante las concentraciones, porque decía que les traía mala suerte y les obligaba a ingerir carne de vaca, que les daba ácido úrico y fuerza. Por ejemplo, el uruguayo José Batista vio la roja a los 53 segundos de un partido contra Escocia, en el grupo E. Y luego el Cayetano Rey, jugador paraguayo, fue el primer técnico expulsado en un mundial, enviado a vestuarios en el partido ante Bélgica por sus insultos al árbitro búlgaro Bogdan Dolcev. Y bueno, pues también, como curiosidad, en ese mundial, la primera vez que se vio ese gesto típico que es la ola en los estadios, y fue la primera vez que se popularizó en este mundial del 86. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Este mundial que tiene mucha chicha, muchas anécdotas, y espero haber entrado en detalle, que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un placer como siempre, Javier Ruiz, y hasta pronto. Nos vemos, sigan apoyando el canal porque en verano vais a tener mucho contenido. Ojalá lleguemos a los 900 suscriptores más pronto que tarde. Chao.